Hola, soy el pastor Marcelo Sánchez, soy su profesor en el curso sobre los estándares de Westminster y ahora estamos comenzando nuestra quinta clase de la materia Estándares de Westminster 1. Quiero comenzar como siempre leyendo la Escritura. El primer versículo de la Biblia, Génesis 1:1, dice: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Nosotros encontramos en... Todo de nuevo. Hola, soy el pastor Marcelo Sánchez, soy su profesor en este curso de los estándares de Westminster 1. Hoy, o en este momento, estamos comenzando nuestra quinta clase, en la cual vamos a estar hablando acerca de la creación. Como siempre, quiero comenzar la clase leyendo la Escritura, y esta vez leeré el primer versículo de la Biblia, Génesis 1:1, que dice: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Mucha de la discusión actual en la teología se encuentra relacionado con este versículo o con esta doctrina de la creación. Se preguntan muchos teólogos, muchos nos preguntamos con distintas respuestas, ¿qué significa el capítulo 1 de Génesis? Por ejemplo, ¿está hablando aquí acerca de un hecho real? ¿Está narrando una historia real? ¿O está simplemente explicando o exponiendo la forma en la cual los judíos se explicaban en su tiempo cómo surgieron todas las cosas? También se discute mucho acerca del largo de los días. ¿Estos días corresponden a uno de nuestros días de 24 horas? ¿O está hablando aquí acerca de periodos de tiempo? Y esto está relacionado también con la forma en la cual Dios creó. Creó de la nada, creó el hombre literalmente desde el polvo de la tierra, o este relato permite una lectura que también permite la teoría de la evolución, o sea, grandes periodos de tiempo en el cual el hombre se hubo desarrollado. Y muchas veces cuando hablamos acerca de la creación, lo hacemos para contrastar la teoría de la evolución. Pero debemos recordar que cuando Moisés escribió este relato, él no estaba pensando en la teoría de la evolución. Su propósito era otro al comenzar este libro de esta forma. Moisés quería mostrar que el Dios de Israel era el Dios todopoderoso, creador de todas las cosas, y que por eso el pueblo debía adorarlo. Es necesario que nosotros podamos entender la doctrina de la creación, porque sin la creación y sin conocer o comprender a Dios como el autor de todas las cosas, nosotros no vamos a comprender nada del resto de la Escritura. Cuando vamos ahora a estudiar lo que los estándares de Westminster nos enseñan acerca de la creación, vamos a dividir la enseñanza de los estándares en 3 puntos. En primer lugar, que nos habla acerca de la creación de forma general. En segundo lugar, nos habla acerca de la creación de los ángeles. Y en tercer lugar, nos habla específicamente acerca de la creación del hombre. La tarea para hoy era leer el capítulo 4 de la Confesión, leer las preguntas 15 al 17 del Catecismo Mayor y 8 al 10 del Catecismo Menor. Si no lo han hecho, por favor coloquen en pause y lean con tranquilidad estas 3 lecturas. Comenzaremos entonces con ver la creación de forma general.
el capítulo 1 de la Confesión de Fe, y vamos a agregar aquí también algunos puntos del Catecismo Mayor y del Catecismo Menor, pero el párrafo 1 de este capítulo 4 nos dice: agradó a Dios el Padre, Hijo y Espíritu Santo para la manifestación de la gloria de ese eterno poder, sabiduría y bondad, en el principio, crear o hacer de la nada el mundo y todas las cosas que hay en él, ya sean visibles o invisibles, en el periodo de 6 días, y todas muy buenas. Nosotros podemos ver en este párrafo, y en general también en las dos preguntas del Catecismo Mayor, o en la pregunta 15 del Catecismo Mayor y en la pregunta 9 del Catecismo Menor, podemos distinguir 8 afirmaciones acerca de la obra de la creación. En primer lugar, nos dice la Confesión de Fe que nos habla acerca del Creador. ¿Quién es el Creador de todas las cosas? Y responde: Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque no hay nada además de Dios que sea eterno. O sea, el único que es eterno y antes de la creación es Dios. No había nadie antes de Él que lo ayudara a crear. No había nadie antes de Él que lo creara a Él. Sino que es Dios el creador de todas las cosas. Como nos dice Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La creación entonces es una obra del Dios Trino. Y vamos a leer algunos versículos de la Escritura que nos hablan acerca de esto. En primer lugar, Génesis 1, el versículo 1 y el 26. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el 26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces Génesis 1:1, o específicamente ahora el versículo 26, nos hablan del Dios Trino como el Creador. Llama siempre mucho la atención en el versículo 26 que Dios dice: hagamos al hombre. Y está refiriéndose a sí mismo, pero de forma plural. Aunque este texto no nos dice todo acerca de la Trinidad, sí nos habla acerca de la pluralidad en Dios. Porque sabemos que Dios existe como un ser en 3 personas. Un solo Dios en 3 personas: el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Entonces, este versículo 26 al parecer nos está hablando de una conversación de la Trinidad, en la cual el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dicen: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces aquí nos habla de esta diversidad, multiplicidad de personas en la divinidad, o lo que llamamos la Trinidad. Pero también la Escritura nos va a hablar de forma individual como cada una de las personas de la Trinidad actúa en la creación. Por ejemplo, 1 Corintios 8:6 nos dice: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Entonces aquí Pablo nos dice que todas las cosas proceden del Padre. Está hablando en cuanto a la obra de la creación, todo procede de forma del Padre. En Hebreos 1, versículo 2, dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Aquí está hablando acerca de Dios el Padre, y nos dice que por medio de Cristo hizo el universo. Entonces aquí nos está hablando de la creación como una obra tanto del Padre como de Cristo, o del Padre por medio del Hijo. El Salmo 104
el versículo 30, dice, envías tu espíritu, son creados y renueva la faz de la tierra. Entonces aquí está hablando de la creación del Padre por medio del Espíritu. El Padre envía el Espíritu y entonces las cosas son creadas. Juan 1, los versículos 1 al 3, nos dicen, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí Juan nos está hablando acerca del Verbo, que es el Señor Jesucristo. En el versículo 14 nos dice que el Verbo fue hecho carne, o sea, claramente el Verbo es el Señor Jesucristo. Y en el versículo 3 nos dijo que todas las cosas fueron hechas por Él. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, todo aquí nos dice que fue creado por el Hijo. Génesis 1:2. Nos dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y Job 33, versículo 4, dice, el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Entonces estos dos versículos nos hablan acerca de la obra del Espíritu Santo en la creación. El Espíritu de Dios me hizo. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, cuando hablamos de la creación, tenemos que reconocer que el Creador es el Dios Trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En segundo lugar, el capítulo 1 nos habla acerca del propósito de la creación. Dice, para la manifestación de la gloria de su eterno poder, sabiduría y bondad. O sea, ¿para qué Dios creó? Lo vimos en la primera clase en cuanto al propósito de la creación. Y también lo vemos ahora. Dios creó para manifestar la gloria de su eterno poder, sabiduría y bondad. Para manifestar su propia gloria. Salmo 19. Los versículos 1 al 4 dicen, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Salmo 19 es un salmo que nos habla acerca de la revelación de Dios. Y estos primeros versículos nos hablan de la revelación general, que Dios se revela por medio de todo aquello que es creado. Y aquí el texto nos dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Cuando nosotros miramos los cielos, tenemos que reconocer que Dios es glorioso, que Dios es mayor que toda la creación, que Él se merece que su nombre esté por sobre todos los nombres. Lo mismo nos dice Romanos 1, los versículos 18 al 20, Pablo nos dice lo mismo. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El apóstol Pablo entonces también nos habla acerca de cómo la creación nos revela la gloria de Dios. En este caso nos dice, o nos habla del poder y la deidad divinas. Nos dice que estas cosas que son visibles nos hablan
acerca de aquello que es invisible en Dios, su poder y su deidad, sus atributos, que nosotros no podemos verlos por nosotros mismos, sino que entenderlos por medio de las cosas creadas. De la misma forma, Apocalipsis 4:11 nos dice: Señor, tú eres digno de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. O sea, podemos ver acá a Juan, o más que Juan, en realidad los 24 ancianos que Juan ve en el cielo, diciendo: Señor, tú eres digno de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas. O sea, la creación tiene este propósito, de que el nombre de Dios sea glorificado. Thomas Watson dice: crear requiere poder infinito. Todo el mundo no puede hacer una mosca. El poder de Dios al crear es evidente, ya que Él no necesita instrumentos con los cuales trabajar. Él puede obrar sin herramientas, ya que Él no necesita materia sobre la cual trabajar. Él crea la materia y entonces trabaja con ella. Y ya que Él obra sin trabajo, Él habla y las cosas se hacen. Nosotros debemos ver en la creación el poder infinito de Dios. Nosotros no podemos crear de la nada, porque nosotros no tenemos poder infinito como Dios tiene. Y entonces, porque vemos en la creación su poder infinito, nosotros debemos glorificarlo. Y es para eso que Él creó entonces, para la gloria de su nombre. También nos dice, en tercer lugar, que Dios creó en el principio, o sea, nos habla acerca del tiempo de la creación. No en el principio de Dios, porque Dios es eterno, es decir, no tiene principio ni final, Él no comenzó a existir, sino que en el principio de la tierra o en el principio de la creación, en el principio del tiempo o en el principio de la materia, que en realidad comienzan juntos, el tiempo y la materia. Entonces, antes de que nada existiera, Dios creó y las cosas comenzaron a existir. En cuarto lugar, nos habla acerca del medio. ¿Cómo Dios creó? Dios creó por medio de su palabra. Y esto nosotros lo encontramos en la pregunta 15 del Catecismo Mayor, donde nos dice: por la palabra de su poder. Entonces el medio que Dios creó es la palabra. Dios dijo y las cosas aparecieron. Hebreos 11:3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea, nosotros entendemos que por la palabra de Dios fueron constituidas las cosas, fueron hechas las cosas. Dios no usó otro medio sino su palabra, el hablar, y las cosas aparecieron. También vemos en el párrafo 1 del capítulo 4 de la Confesión, que Dios creó a partir de la nada. O sea, ¿qué material Dios usó para crear? Dios no usó ningún material preexistente. Y esto es lo que en la teología se llama la creación ex nihilo. O sea, a partir de la nada. El texto que leímos acá en Hebreos nos dice: de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea, de lo que no existía antes. No había un material preexistente que Dios usó para crear, sino que Él habló y las cosas comenzaron a existir. Herman Bavinck dice que Dios no es presentado en Génesis como un escultor cósmico, que como los hombres, con un material preexistente produce una obra de arte, sino como aquel que solamente hablando, pronunciando una palabra de poder, llama todas las cosas a existencia. O sea, cuando nosotros creamos algo,
lo creamos a partir de cosas que ya existen. Si yo fuera un escultor, tomaría un trozo de greda o de madera o de metal y a eso que ya existe le daría una forma. Pero con Dios no pasa así. Dios creó a partir de la nada. No había ningún material preexistente, sino que Él creó todo el material. Y eso nos lleva al sexto punto, a la sexta afirmación de la confesión, donde nos dice que Dios creó todas las cosas. Dios creó de la nada todo lo que existe. La extensión de la creación entonces es todo. Cuando Génesis 1 dice que Dios creó los cielos y la tierra, eso es un hebraísmo, es una forma de decir Dios creó todo lo que existe. Y el texto de la confesión dice, ya sean visibles o invisibles. Por ejemplo, bueno, lo visible es todo lo que nosotros vemos aquí en la creación, pero también nos habla de cosas invisibles. Por ejemplo, los ángeles también fueron creados por Dios. Todo lo que existe fue creado por Dios. En séptimo lugar, nos habla acerca de la duración. Dios creó en el periodo de 6 días. Y cuando el texto nos dice 6 días, debemos entenderlo de esta forma. Son 6 días tal como nosotros los conocemos. 6 días de 24 horas. Este es el sentido natural del texto. Lo otro es imponer nuestras categorías y nuestra visión a el texto de Génesis 1 y a partir de nuestras categorías decimos, no puede haber sido en días literales, en días de 24 horas, tiene que haberse demorado más tiempo. Algunos afirman que el relato de Génesis 1 se refiere más bien a una poesía y que estuviera como si estuviera hablando en metáforas. Pero la forma en la cual está escrito Génesis 1 nos muestra que esto es una narración histórica. Génesis 1, casi todos los versículos comienzan con, nosotros lo traducimos como y pasó tal cosa, y pasó tal cosa, y pasó tal cosa. Esa forma de usar el verbo conjuntivo que es en hebreo es una característica de las narraciones históricas. Entonces, Génesis 1 debe ser leído como una narración histórica, debe ser leído de forma literal. Si no, la afirmación de que pasaron la tarde y la mañana no tendría ningún sentido. Si los días no fueran de 24 horas, el cuarto mandamiento que debemos guardar el día del Señor no tendría ningún sentido. O sea, podríamos guardar entonces toda nuestra vida, si un día puede significar mucho tiempo. Además, si los días fueran periodos largos de tiempo, le restaría la espectacularidad que Moisés quiere mostrar que tuvo la creación. O sea, Dios debe ser adorado no solamente porque Él creó, sino porque Él creó así solamente diciendo las cosas, hablándolas. No dejando que con el tiempo las cosas pasaran. Eso, entenderlo de esa forma, le quita el sentido o quita la motivación de Moisés. No tiene ningún sentido que Moisés lo haya escrito así. No tendría para qué entonces relatar la creación de esa forma, si fueran simplemente millones de años. Debemos entender los días de Génesis 1 como días de 24 horas. Y también, y finalmente, el párrafo termina diciendo que todas las cosas fueron creadas muy buenas, o sea que nos habla acerca de la calidad de aquello que fue creado. Todo es muy bueno. Entonces, si hay algo malo hoy, no es porque Dios lo haya creado así, sino que es por causa del mismo hombre, que vamos a ver después que Dios entró en un pacto con el Dios, o el hombre quebró el pacto e hizo que lo malo entrara en la creación. Pero cuando Dios creó, todo era muy bueno y nosotros encontramos esa afirmación de que al terminar el día,
Dios vio lo que había creado y todo era muy bueno o era bueno en gran manera. Entonces, esto es lo que nos dice la confesión en su primer párrafo en cuanto a la creación de forma general. Pero también nosotros encontramos en la pregunta 16 del Catecismo Mayor, que nos habla acerca de la creación de los ángeles. Porque nos había dicho que Dios creó las cosas visibles y las invisibles. Y ahora entonces nos va a mostrar, nos va a hablar un poco de la creación de aquello que es invisible. La pregunta 16 dice, ¿cómo creó Dios a los ángeles? Y nos responde, Dios creó a todos los ángeles, espíritus inmortales, santos, preeminentes en conocimiento, con gran poder, para ejecutar sus mandamientos y alabar su nombre, no obstante, sujetos a cambio. Entonces la Escritura nos va a decir en primer lugar, los ángeles son creación de Dios. También nos dice, son seres espirituales, o sea, sin cuerpo, y en eso son distintos a nosotros. También nos dice que fueron creados santos, tal como fue creado Adán, con gran conocimiento. Los ángeles conocen más que nosotros. De hecho, 2 Samuel 14:20 dice, mi Señor es sabio conforme a la sabiduría de un ángel de Dios, para conocer lo que hay en la tierra. O sea, aquí está hablando acerca de alguien que es muy sabio y lo compara con la sabiduría de un ángel de Dios. También nos habla de los ángeles como siendo creados con gran poder y también nos dice que fueron creados sujetos a cambio. O sea, ellos podían cambiar. Fueron creados santos, pero podían no mantenerse santos como pasó con algunos de ellos, sino que en ellos estaba la condición de poder cambiar. Por ejemplo, en Mateo 25, el versículo 31, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Entonces ahí nos habla de ángeles santos que vendrán con el Señor Jesucristo. Pero también nos habla acerca de ángeles caídos. En el mismo capítulo, el versículo 41 dice, entonces dirá a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Aquí nos habla acerca de ángeles caídos, como el diablo y otros que están con él. Y entonces vemos acá que los ángeles fueron creados sujetos a cambio y de hecho algunos de ellos también, o de hecho cambiaron. Nos habla también acerca del propósito de el crear a los ángeles. Nos dice que fueron creados para ejecutar sus mandamientos. Y por eso Hebreo 1:14 dice, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. O sea, nos habla aquí acerca de los ángeles como ministradores o como ministros de Dios, quienes cumplen con su propósito aquí en la tierra. De hecho, si nosotros leemos el principio del libro de Job, nos va a mostrar incluso a Satanás como un ministro de Dios, como alguien que hace lo que Dios le dice que haga. De hecho, vemos ahí a Satanás no como alguien paralelo a Dios, sino como alguien que tiene que responder a Dios y tiene que obedecer a Dios y tiene que sujetarse a los límites que Dios le pone. Entonces los ángeles fueron creados para ejecutar los mandamientos de Dios y también para alabar su nombre, dice la pregunta o la respuesta número 16. Apocalipsis 5, versículos 11 y 12 dicen, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones,
que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Entonces aquí nosotros encontramos a los ángeles alrededor del trono glorificando a Dios, diciéndole al Cordero, al Señor Jesucristo: tú eres digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Luego, y volviendo al capítulo 4, nosotros podemos ver que aquí nos habla de forma específica acerca de la creación del hombre, como quizás el mejor ejemplo de aquello que es visible, que nos dice el párrafo 1. Nos dice que después que Dios hubo hecho todas las demás criaturas, creó al ser humano, varón y hembra, con almas racionales e inmortales, dotados de conocimiento, justicia y verdadera santidad según su propia imagen. Ellos tenían la ley de Dios escrita en sus corazones y el poder para cumplirla, y sin embargo, con la posibilidad de transgredirla, siendo dejados a la libertad de su propia voluntad, la cual estaba sujeta a cambio. Además de esta ley escrita en sus corazones, ellos recibieron el mandamiento de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, y mientras ellos guardaron este mandamiento, fueron felices en su comunión con Dios y tenían dominio sobre las criaturas. Entonces, después que Dios hubo creado todas las cosas, el resto de las cosas, el sexto día, Dios creó al hombre. Y es interesante que aquí en la confesión habla de la creación del ser humano, varón y hembra, pero en el catecismo habla de la creación del hombre, varón y hembra. Y a mí me parece que ese lenguaje es mejor porque repite simplemente el lenguaje de la escritura. Y también nos habla acerca de un principio de representación del hombre, o sea, hombre representa a hombre y mujer, pero también nos habla acerca de un principio de complementariedad. O sea, ¿qué es el hombre en cuanto a especie? Es hombre y mujer. No pueden existir el uno sin el otro. No es mejor el uno que el otro, sino que se complementan. Nos habla de la creación como una creación física. Fueron creados del polvo de la tierra, el hombre y la mujer de la costilla del hombre. Pero también nos dice que el hombre fue creado con alma racional e inmortal. O sea, Dios creó al hombre con un alma que le permitía pensar. Entonces, la mente está incluida en el alma. Y esta capacidad del alma de ser racional es lo que permite relacionarse con un Dios que es racional por medio de una palabra que es racional. Entonces el hombre fue creado con cuerpo y también con alma. Entonces el hombre está compuesto por cuerpo y alma, pero están unidos de tal forma que la escritura va a hablar del hombre como una unidad. No hay muchos textos que nos hablen del hombre dividiendo el cuerpo del alma. Más bien nos parece que la muerte es aquello que divide el cuerpo del alma. Pero a veces la escritura nos habla acerca de el alma o las almas, queriendo referirse a personas completas, no solamente a aquello que es no físico, no material. También nos dice que ellos fueron creados dotados con conocimiento, justicia y verdadera santidad según su propia imagen. O sea, nos dice que fueron creados, el hombre fue creado a imagen de Dios. Y aquí va a hablarnos de la imagen de Dios como tres cosas: el conocimiento, la justicia y la verdadera santidad. En Génesis, cuando nos relata y nos dice que el hombre fue creado a imagen de Dios o a imagen y semejanza de Dios, no nos deja muy claro qué es lo que
o en qué consiste la imagen de Dios. Pero cuando nosotros vamos a algunos textos del Nuevo Testamento, específicamente en Colosenses y en Efesios, nosotros podemos ver cómo la regeneración restaura la imagen de Dios en el hombre. Y ahí nos va a hablar acerca de qué elementos son los que pertenecen a la imagen de Dios, que son estos tres que menciona la confesión aquí: conocimiento, justicia y santidad. Por ejemplo, Colosenses 3, versículo 10, nos dice: revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. O sea, aquí hace una unión, un enlace entre la imagen del que lo creó, o sea, la imagen de Dios, con aquello que es restaurado en el hombre, el conocimiento pleno de Dios. También Efesios 4:23 es similar, nos dice 4:24, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Aquí entonces nuevamente nos habla acerca de este nuevo hombre, o el efecto de la regeneración en el hombre, y nos habla acerca de cómo fue creado el hombre, en justicia y santidad. Entonces por eso la confesión nos va a hablar acerca de estos tres elementos como la imagen de Dios en el hombre. Y esta imagen de Dios con la cual Dios crea al hombre es lo que le da valor al hombre y es lo que lo diferencia de los animales, por ejemplo. En Génesis 9, versículo 6, nos dice: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque imagen de Dios es hecho el hombre. Fíjese aquí el valor del hombre llega a tal punto de que quien derrama su sangre, o sea, quien mata a un hombre, debe ser muerto por el hombre. Cuando alguien mata a un animal, nunca encontramos nosotros en la escritura que nos diga que quien mata a un animal debe morir. Pero sí nos dice que cuando alguien mata a un hombre, él debe morir. Tanto es el valor del hombre que debe morir. Y nos va a dar la razón, dice, porque a imagen de Dios fue hecho el hombre. Entonces esto es lo que le da valor al hombre, que fue creado a imagen de Dios. También nos dice el texto de la confesión que el hombre tenía la ley de Dios escrita en su corazón. Romanos capítulo 2. A propósito del texto que acabamos de leer, eso le da apoyo a la pena de muerte, porque el hombre continúa habiendo sido, a pesar de que somos pecadores, como ya lo era el hombre ahí en Génesis 9, continuamos teniendo la imagen de Dios en nosotros. Está está corrompida en nosotros, pero continúa eh, habiendo la imagen de Dios en nosotros, y por eso el hombre que mata a otro hombre debe morir. Ese es el juicio justo, es la pena justa que merece un hombre que mata a otro hombre. Pero hablando acerca de la ley de Dios escrita en el corazón, leemos en Romanos 2, versículos 14 y 15, que dice: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. O sea, el hombre, incluso cuando no conoce la palabra escrita de Dios, él tiene la ley de Dios en su corazón que le dice cuando algo está bien y cuando algo está mal. Ciertamente hoy día ya nuestra conciencia puede ser cegada por nuestro pecado, pero aún así hay algo en nosotros, en nuestra conciencia, que nos dice, que nos indica aquello que es bueno
y qué es malo. Y eso es porque Dios creó al hombre con la ley escrita en su corazón. Y también cuando Dios creó al hombre, les dio el poder o la capacidad de cumplir la ley. O sea, Adán tenía todas las condiciones para cumplir eternamente la ley de Dios. No había nada en su creación que le impidiera cumplir la ley, pero tampoco había nada en su corazón que lo obligara a cumplir la ley. Por eso el texto dice que, sin embargo, tenía la posibilidad de transgredirla. O sea, Dios no lo limitaba para hacer solamente aquello que era lo bueno, sino que Adán tenía también la condición de poder cumplir o poder transgredir la ley. Podía hacerlo tal como él quisiera, dice, dejándolos, siendo dejado a libertad de su propia voluntad. O sea, lo que Adán quisiera hacer, eso él podía hacer. Y esta voluntad, al igual que la voluntad de los ángeles, podía cambiar, estaba sujeta a cambio. Solamente la voluntad de Dios no está sujeta a cambio. Dios es eterno y por eso Él no cambia. Todos los seres creados, ángeles y los hombres, estamos sujetos a cambio. Dice que el hombre fue dejado a la libertad de su propia voluntad. Sin embargo, nosotros no debemos entender esto como si el hombre hubiese sido dejado libre de la voluntad de Dios y pudiera hacer algo que no estaba dentro del decreto de Dios. No es eso. De hecho, ya lo vimos en la clase anterior, donde nos habla el capítulo 4 diciendo que el poder todopoderoso, la inescrutable sabiduría y la infinita bondad de Dios se manifiestan de tal manera en su providencia que se extiende hasta la primera caída. O sea, cuando Adán pecó, cuando Adán rompió el pacto, no lo hizo como algo que Dios no supiera o como algo que Dios no hubiera decretado, sino que todo su poder, su sabiduría, su bondad, forman parte de la providencia, y en realidad la providencia es el capítulo que viene, forman parte de la providencia de Dios y forman parte del plan de Dios. Entonces, Adán, no, cuando pecó, no es que él estuviera libre del decreto de Dios. No, no es así. Él estaba libre para hacer su propia voluntad. Pero eso no significa que Dios o que Adán haya estado libre del decreto de Dios. Vamos a verlo en la clase 4 y luego también en la 6, que hablan acerca del decreto y de la providencia de Dios. El hombre también, dice, tenía dominio sobre las criaturas, fue creado de esa forma. O sea, no fue creado igual a los animales. De hecho, cuando Dios le dice a Adán que le coloque nombre a las criaturas, es simplemente eso, es mostrar dominio sobre las criaturas, mostrar poder y autoridad sobre las criaturas, poder decirle, tú tienes tal nombre. Es una autoridad que, por ejemplo, tienen nuestros padres sobre nosotros. Una persona que no me conoce no me puede dar mi nombre. Mis padres me dieron mi nombre, porque ellos tienen autoridad sobre mí. O sea, el hombre no es igual a los animales, sino que es mayor que los animales. Y eso nosotros debemos tenerlo claro, porque hoy día existe la filosofía, la visión de que los hombres somos simplemente un animal más desarrollado. Existe la visión de que los animales tienen los mismos derechos que los hombres. O incluso hoy día nosotros vemos parejas que no quieren tener hijos y que llaman a sus mascotas de mis hijos. La escritura nos va a decir, no es así. El hombre es distinto a los animales, el hombre es mayor a los animales, el hombre tiene autoridad sobre los animales, por eso también él tiene que cuidar a los animales, pero los animales existen para el hombre. El Salmo 8, los versículos 4 al 8,
nos dicen, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. O sea, todos los animales han sido puestos debajo de los pies del hombre, porque el hombre tiene autoridad sobre todas las demás criaturas. Pero también el texto finalmente nos habla acerca de un pacto que Dios hizo con el hombre. Además de la ley que estaba escrita en el corazón del hombre, dice que ellos recibieron un mandato de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Nosotros sabemos lo que dice la Escritura: o sea, el día que comieres de este árbol ciertamente morirán. Hay aquí hay un mandato unido con una promesa de castigo. O sea, mientras el hombre fuera obediente, dice, el final del párrafo dice, mientras ellos guardaron este mandamiento, fueron felices en su comunión con Dios. Mientras el hombre guardara este mandamiento de no comer del fruto de este árbol, él tendría comunión con Dios. No habría pecado, no habría maldad, no habría muerte en el hombre que impidiera su comunión con Dios. Pero porque el hombre pecó, esta comunión con Dios ya no es feliz, sino que al contrario se vuelve en una enemistad contra Dios. Entonces, Dios le dio a conocer su voluntad a Adán tanto por la ley escrita en el corazón, como también por las palabras que Dios le da a Abraham de no comer de este árbol. Vamos a hablar un poquito más de este pacto luego, cuando hablemos acerca en el capítulo 7 de la confesión, del pacto de Dios con el hombre, donde nos habla acerca del pacto de obras. Entonces, esa es la enseñanza de la confesión acerca de la creación. En primer lugar, la creación de forma general. En segundo lugar, en el Catecismo Mayor, la creación de los ángeles. Y también acerca de la creación específicamente del hombre como corona de la creación, como mejor ejemplo de aquellas cosas visibles que fueron creadas por Dios. Eso es todo. La próxima clase estaremos hablando acerca de la providencia de Dios, y la tarea para la próxima clase es leer el capítulo 5 de la confesión, las preguntas 18 y 19 del Catecismo Mayor y la pregunta 11 del Catecismo Menor. Que el Señor les bendiga.